Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Buenas noches, Vladimir. ¿Qué te pareció el rolón de los Creedence? Un rolón, y la banda es una de las mejores bandas, yo creo que. De las de primeras, ¿no? Sí, buenísima. ¿Tú venías proyecto tú con tus papás, Vladimir, cuando esta canción se... Es que a mí me tocó despertar con esas canciones, más una consola de esas, ¿se acuerda de esas Sí. consolas? Así que era un aparato grandísimo en discos de acetato. De 33 revoluciones. Así es, y desde entonces soy fan de los Creedence, esa rola en particular es buenísima. Es buenísima. Adelante. Antes de entrar, la definición de hombre del diccionario No te voy a quedar con la en mi defensa que se infiere que es una definición de la especie más que del género, ¿no? Entonces aplica a hombre y mujer. Sí. Oye, ¿y leíste la de político? No la escuchaste, ahorita vamos a repetir. Es durísima también. Pues es el diccionario del diablo. Así es. Adelante, Vladimir. Oiga, maestro, pues bueno, ya entrando en materia, pues a lo largo de estas secciones hemos venido sosteniendo de alguna manera que pues en algún momento del proceso democratizador fue fundamental que pudiéramos partidizar la política, ¿no? Por raro que parezca, era importantísimo partidizar la política en contra del partido hegemónico. Porque no había partidos. Porque no había partidos, entonces era necesario fortalecer el sistema de partidos, hacerlos competitivos, pero habíamos venido desarrollando una serie de secciones donde decíamos hoy actualmente se vuelve importantísimo ciudadanizar la política en contra de esto que se ha generado, que le hemos denominado partidocracia, ¿no? Y entonces en ese sentido veíamos cómo los instrumentos de democracia directa se volvían sumamente importantes en esta etapa del proceso democratizador en el que nos encontramos particularmente aquí en México, y veíamos que somos bien nuevos en nuestro país. O sea, a partir del 2012 la fecha hemos empezado a entrar en esta etapa donde empezamos a fortalecer directamente al ciudadano. Platicamos en algunas secciones anteriores el tema de los candidatos independientes, nacen en el 2012, en el 2014 se fortalecen, y cómo de repente tienen un auge y una caída, y muy rápido. Y bueno, la sección pasada, la semana pasada, hablamos ya no de los candidatos independientes, sino de la ley o más bien de los instrumentos de participación ciudadana. Estábamos platicando de las figuras federales, hablamos por ahí de la ley de participación, de la iniciativa popular, que contempla también desde la reforma 2012, y decíamos, en 7 años se han propuesto 11 nada más, y de esas, digamos, una se logró, ¿no? Que es una ley muy importante. Muy importante, 3 de 3 decías, ¿no? 3 de 3, es una ley muy importante, con un respaldo ciudadano también muy importante de la sociedad civil. Y que sigue causando escosor a funcionarios y funcionarias. Muchísimo. De hecho, pues a uno que es funcionario y que tiene que rendir sus declaraciones, pues sí es un tema pues importante, y es una aportación muy buena. Pero bueno, se nos acabó el tiempo en aquella ocasión y nos quedamos con el tema federal de la consulta popular. No sé adelante. si adelante, sí, por supuesto. Sí. Entonces, ya viste lo de la iniciativa popular. La vimos, ¿sí? la iniciativa popular. Ahora la consulta, que no es lo mismo. Pues, que no es lo una mismo. entra al proceso legislativo. Exactamente. ¿no? Y la otra entra al proceso plebiscitario, vamos a decirlo así. Exactamente. Y ahorita se vuelve fundamental el tema de la consulta popular. Bueno, la consulta popular nace en el 2012, y en el 2014 tenemos una ley de consulta popular, que es la que viene a, digamos, reglamentar el tema de la consulta popular. ¿Qué es la consulta popular, maestro? Es salir los ejecutivos, en este caso el jefe del ejecutivo en cualquiera de sus dependencias, a preguntarle al ciudadano si quiere que lleve a cabo alguna política pública. Ejemplo clásico de esto: ¿quieres o no el Tren Maya? ¿Quieres o no la suspensión del aeropuerto internacional? Bueno, pues en el 2014 establecimos cuáles eran las reglas para hacer este tipo de consultas, y para que este tipo de consultas fueran válidas en términos estrictamente jurídicos. En el 2014 le dimos la facultad a la Suprema Corte de Justicia para que ellos calificaran el tema de la constitucionalidad de las consultas que se querían hacer. ¿Por qué? Porque no todo se puede llevar a consulta popular, ¿no? Es decir, no podemos
no pueden los titulares de los órganos ejecutivos llevar a consulta todo lo que se les ocurra. Hay un marco normativo que nos va a decir cuáles son ese tipo de consultas. Y entonces, del 2014 a la fecha, maestro. ¿Quieres café? No, gracias. Dice que si no duerme, ya me dijo el otro día. De por sí, yo tengo problemas para dormir. Dicen que es la conciencia. Le decía, del 2014 a la fecha, hemos tenido solamente 3 consultas, maestro. 3 consultas. Usted por allá en el 2014, precisamente. De Pemex. Algo de Pemex, petróleo, ¿no? Curiosamente, cuando estamos diciendo que es una herramienta ciudadana, pues son los mismos partidos políticos los que los promueven, ¿no? El PRD quería hacer una consulta ahí sobre la reforma energética. El PRI, por su lado, traía una consulta sobre el tema de la representación proporcional, quería disminuir la representación proporcional, y el PAN, por su lado, que fue con lo que amagó a los partidos, ¿no? Claro. ¿Quieres consultar sobre la reforma energética? Yo consulto sobre y luego el PAN, el tema del salario mínimo. Sí, también para meter ahí ruido, ¿no? Sí, entonces uno sale con uno y los otros partidos, en aquel entonces los partidos principales, salen también con sus propuestas. A final de cuentas, la Corte le dice, la Suprema Corte de Justicia le dice a los 3 partidos que ninguna es procedente porque son preguntas que caen en el ámbito de lo inconstitucional y ninguna puede llevarse a cabo. Entonces, del 2014 a la fecha no hemos tenido ninguna consulta. Perdón, Vladimir, nomás para ubicar esto. En el caso de la reforma energética que tiene que ver con Pemex, el argumento de la Suprema Corte es de que Pemex es una fuente esencial de impuestos al gobierno. O sea, la mayor parte de lo que entraba a Pemex se iba a los impuestos. Y luego entonces, como los impuestos no pueden ser sometidos a consulta, es uno de los temas restringidos. Así es. ¿Sí? Y el tema de los plurinominales también implicaba una reforma de tipo electoral que tampoco se consulta. Y entonces, a final de cuentas... Pues, y lo otro tiene que ver con la política económica. Y el otro tiene que ver con política económica, salarios mínimos, pues tampoco... Entonces ninguna se hizo. Ninguna pasó, y a la fecha, pues no ahí está ese instrumento. Bueno, y la que hicieron ahora para quitarte Texcoco. Por eso hacía referencia precisamente a que son estos los instrumentos jurídicamente válidos, ¿no? Es decir, que llevan una serie de pasos, una serie de reglamentaciones para poderse llevar a cabo. Lo que pasó en Texcoco, pues no sé qué es, pero no es una consulta popular en términos estrictamente constitucionales, ¿no? Lo que pasó con el Tren Maya, pues tampoco, en términos estrictos, no lo es. Es una consulta de, no sé cómo se le puede llamar. No se hicieron los cánones jurídicos que están asentados en la ley. Es correcto. Y bueno, resulta, maestro, que aquí en Sonora tenemos una ley de participación ciudadana desde el 2011. Desde el 2011, es decir, nos adelantamos en materia de participación ciudadana, y hay que decirlo también, fue impulsada por un diputado, Vicente Solís. En aquel entonces él se metió a este tema de impulsar esta ley, y finalmente en 2011 tenemos una ley de participación ciudadana. De hecho, esta ley le da el apellido al instituto donde actualmente me desempeño yo como consejero, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque parte de nuestras responsabilidades es fomentar la participación ciudadana, ¿no? Y al momento de haber consultas, y nosotros realizarlas. Nos toca una parte de la aplicación de esta ley. Tiene 8 instrumentos de participación ciudadana. Dentro de los más importantes está el plebiscito y el referéndum. Esos son los que nos tocan a nosotros como instituto. Y hay otros, la iniciativa popular, la consulta vecinal, que ya les tocan pues a los ayuntamientos, al ejecutivo, incluso al Congreso, ¿no? Pero los más importantes son el plebiscito y el referéndum. Cabe decir, maestro, que así como ha acontecido con las otras figuras que tienen que ver con este empoderamiento del ciudadano a la hora de involucrarlo en las decisiones públicas, pues lamentablemente la ley de participación ciudadana en el estado de Sonora siguió la misma suerte. Del 2011 a la fecha, ¿sabe cuántas veces la hemos utilizado? Ninguna.
La única ocasión que se quiso utilizar, no sé si recuerda el dato ese, que se quiso hacer precisamente un plebiscito, fue con el tema del acueducto Independencia. Recordará usted el tema del acueducto Independencia por ahí en el 2012, que el entonces el gobernador Guillermo Padres dice, bueno, pues vamos a llevar el tema a un plebiscito. Cabe decir que esta ley también fue aprobada en el sexenio de Guillermo Padres, y yo creo que él tenía la idea de decir, bueno, pues voy a estrenar la ley que estamos, pero a final de cuentas los partidos de oposición le dicen, no puedes llevar a cabo el plebiscito. A final de cuentas es una consulta también. Y los partidos le dicen, no puedes llevar a cabo la consulta porque la quieres hacer en un año electoral. Y el tribunal electoral en este caso les da la razón y le dice al Verde y al PRI, dicen, efectivamente tienen ustedes la razón, no puede llevarse a cabo una consulta porque contraviene lo dispuesto en el 41 constitucional, que tiene que ver con ese rollo de que no puedes hacer actos de difusión, y a final de cuentas pues lo que se quería en ese momento era pues difundir lo que se estaba haciendo con el tema del acueducto Independencia. Y le dijeron, no, te vas a meter en temas de equidad en la contienda, vas a afectar el tema de la equidad, y el tribunal le dice no. Fuera de ese ejercicio fallido de que se intentó de hacer el plebiscito, no tenemos otro ejercicio más nuestro de participación ciudadana. Pero además, si esto fuera poco, es decir, tenemos una ley que no hemos usado, que es importantísima y no la hemos usado. Otro dato importante es que esa ley en el 2011, por allá cuando la estaban sacando, en uno de sus transitorios, el segundo transitorio, decía que se necesitaban cierta normatividad reglamentaria. Decían, a ver, esta es la ley y va a requerir de ciertos reglamentos para que esto pueda funcionar. Y les da un periodo de 180 días a las autoridades responsables dentro de la Comisión. Oye, y ya lo hicieron. Es el problema. Hace 8 años, sí. Hace 8 años, y digo, es una confesión que voy a hacer aquí, ni siquiera el instituto ha hecho el reglamento de la ley de participación ciudadana. De 72 municipios que tenían que hacer el reglamento para poder hacer efectivos estos derechos, solamente 5 han hecho el reglamento de participación ciudadana, entre los cuales están Hermosillo, Cajeme, Bacum, Yécuaro y Magdalena. Pero además, los municipios que se han encargado de hacer esto no lo han hecho tanto por la ley de participación ciudadana, sino porque es una exigencia también que está en la ley de gobierno de administración municipal, y esto hace que de repente se contrapongan estas figuras. Por ejemplo, hay unos municipios por ahí, Bacum y Cajeme, que contemplan la figura del plebiscito y del referéndum, cuando la ley establece que eso es exclusivo del Instituto Estatal Electoral. Y entonces, pues volvemos al tema que estamos platicando. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. De repente nos quejamos mucho de que no hay los canales de participación ciudadana, pero cuando se hablen estos tipos de canales institucionales, se mueren porque, por poner un ejemplo, el tema del plebiscito, que lo tenemos en la ley, y yo voy por allá por el lado del Colosio, ¿no? Colosio final, y cuando se decide hacer el tema, ahora el hospital, generó todo un problema ahí, incluso los vecinos se organizaron, hicieron una serie de manifestaciones, pero nunca se llevó a cabo un proceso formal de este tipo. Es decir, ni por parte de los ciudadanos ni por parte del gobierno dijeron, pues vamos a ver qué instrumentos tenemos para darle formalidad a estos reclamos, y nunca se acordaron, o nunca nos acordamos que existía estos mecanismos. Y entonces, pues se quedan, son figuras que se quedan por ahí muertas. Le digo, el plebiscito es importantísimo porque es una figura con la que, por ejemplo, aquí en Sonora, nosotros podemos cuestionarle a los ejecutivos, tanto estatal como municipal, lo que están haciendo. Si yo no estoy de acuerdo en un número determinado de ciudadanos, yo no estoy de acuerdo con que el gobierno municipal gaste en un estadio que no se ocupa, un estadio, puedo yo suponer que no se ocupa un estadio, pues bueno, tengo los instrumentos jurídicos
para precisamente como ciudadano decirle, espérate, no puedes llevar a cabo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son mis recursos, y lo mismo puede suceder con el gobierno estatal. Y entonces, en el tema del referéndum pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con los temas de esos temas que son muy complicados, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, aborto, y todas estas cosas, que de repente surgen ahí, y aquí tenemos los canales institucionales para darles un sustento jurídico y para efectivamente darnos cuenta qué es lo que piensa la mayoría de la población en esos temas, y determinar si ese tema está, en esos temas en particular, está de acuerdo la mayoría de los ciudadanos de nuestro municipio o de nuestro estado. Pues has tocado un tema esencial. Mira, a reserva de lo que puedas ya tener tú proyectado para platicar la semana que viene, Vladimir, te propongo que hagas una especie de gran conclusión y de gran resumen de qué está pasando. O sea, tenemos un partido hegemónico y no había partidos, ¿no? A partir de la reforma del 78-79 empieza un sistema de partidos, y luego el 96-97 se le da un empujón fuerte, pero los partidos empiezan perdonen la expresión, pero empieza a pudrirse el cascarón partidario, y la gente, la ciudadanía, a hartarse, ¿no? Bueno, viene el tema que has estado tocando de manera tan magistral de la participación ciudadana, ¿no? Yo recuerdo desde los años 90, cuando yo era presidente del PRD, que había algunos ciudadanos que luchaban por las candidaturas independientes, ¿sí? Y yo era de los pocos dirigentes del partido, ¿sí? que yo estaba de acuerdo. Incluso me decían, oye, ¿cómo estás de acuerdo con los que ahora venía a competirte? ¿No? Claro. O sea, porque antes yo de ser miembro de un partido soy ciudadano. ¿Sí? Sí. Y entonces, y también, ya tú lo explicaste muy bien qué fue lo que pasó, ¿no? Y viene la iniciativa popular, ya la comentaste, y viene ahora lo de la participación ciudadana en términos de plebiscito, etcétera. Entonces, como que abrazamos figuras, pero que terminan por desvanecerse. ¿O qué está pasando? ¿Sí? Entonces, yo te invitaría, Vladimir, a que el próximo miércoles pudieras tú hacer una gran síntesis reflexiva, ¿sí? Para este proceso que traes tú, muy, muy interesante, para ver cuál es la situación y hacia dónde vamos. Y ahorita te pediría una conclusión, digamos, preliminar, ¿sí? Claro que sí. De hecho, pues, como lo comentaba en la primera sesión, la idea era tener una serie de... Una secuencia. El día de hoy, precisamente el día de hoy, terminaba esa secuencia de cómo había venido desarrollándose nuestro sistema democrático, y precisamente cómo era importantísimo fortalecer la parte del ciudadano, el empoderamiento ciudadano, y que tiene que ver precisamente con estas leyes, con estos instrumentos, pero que además por el otro lado está esta idea del desencanto del ciudadano. Ahí están los instrumentos, pero a nadie les interesa, no les interesa ni a las autoridades, pues menos a los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente con esto cerraría yo esta secuencia. Me parece bien que el próximo miércoles podamos hacer así como que un resumen de que han sido, ¿qué? 5 o 6 semanas que llevamos. Que por cierto, decía ahorita aquí, ha mejorado mucho tanto el tema del sonido y el formato y todo. Es que estábamos afuera. Sí, al principio se escuchaba así medio raro y se escuchaban las pláticas, y bueno, ahorita ya se escucha más. Hemos ido afinando, ¿no? Muy bien. Muy bien, Vlad, pues en eso quedamos. Pero mira, antes de que te vayas, te voy a leer la definición de político, que ya la había leído, y luego te voy a invitar a escuchar Green River, ¿no? También de los Creedence. Político por político. Ahí te va. Para los políticos. Para los políticos. Anguila en el fango primigenio sobre el que se erige la superestructura de la sociedad organizada. Cuando agita la cola, suele confundirse y creer que tiembla el edificio. Comparado con el estadista, padece la desventaja de estar vivo. Muchas gracias, Vladimir, y vamos a Green River.
Espero no haberte sacado de tu ritmo que ibas. Sí se antojó una gran cita, digo, retomamos otra. Sí, claro. Me acordé de que la idea que traes tú, pues de ir haciendo situaciones que te permitan escribir algo. Pues bueno, gran resumen y te va a ayudar. Con permiso. Salud, ya está muy bien. You